llaman porque están conmovidos, porque hay predicciones de todo tipo. Hay maestros que se levantan y anuncian y dan fechas y hablan sobre claves ocultas en la Biblia, operaciones matemáticas, profecías, y deducen algunas cosas que a los católicos pues les preocupa. Sobre esto debemos comenzar diciendo que no hay de qué preocuparnos. ¿Escucharon bien, chicos? No hay nada de qué preocuparnos. Quiero que sepan que yo podría hacerme millonario, multimillonario. Preparando este tema me he dado cuenta de que yo podría hacerme millonario en el término de un año. ¿Saben lo que tendría que hacer? Bueno, lo primero ya lo tengo. Mucha gente me reconoce, salgo por televisión y me escucha por radio. Sé algo de Biblia y sé escribir. Así que yo simplemente escribiría un libro haciendo una predicción sobre el fin del mundo, sobre la venida de Cristo, sobre cataclismos, el final de los tiempos. Yo podría hacerlo y ¿saben qué? Vendería miles y miles y miles de copias y me haría millonario. Ahora se darán cuenta ustedes de que algunas de estas personas, a pesar de que algunas podrían estar bien intencionadas, se darán cuenta de que esto resulta ser un buen negocio. Un buen negocio para ciertos individuos y un buen negocio para ciertas iglesias y sectas, porque atraen a muchas personas preocupadas, motivadas, interesadas en estos temas. En mi caso, ¿por qué no lo haría? No lo haría, no lo haré, porque soy católico. Y como católico sé tres cosas. Primero, que hacer algo como eso no está bien. Sería un pecado atroz. Segundo, porque como católico sé que debo atenerme solo a lo revelado por Cristo y según definido por el magisterio pontificio. En tercer lugar, porque como soy católico, sé la diferencia entre revelación pública y revelación privada. A mí yo estoy sometido a la revelación pública. A mí me obliga la revelación pública. Lo que ha sido revelado por Cristo, según definido por el magisterio pontificio. No por lo que alguien dice ver. No por lo que alguien dice que experimentó. No por lo que alguien dice que se le ha revelado. Eso podría ser bueno inclusive, pero eso no me obliga. Sé la diferencia, por tanto, entre revelación pública y revelación privada. Aún así, aún a pesar de todos los desaciertos en las predicciones, las personas siguen cayendo, otros siguen escandalizándose y muchos católicos siguen escribiéndome con la misma vaina. Vamos a repasar el negocio de las predicciones. Lo que ha acontecido, acontece y seguirá sucediendo desgraciadamente. Vamos a comenzar. Espero que tengan paciencia conmigo. He coleccionado 17 predicciones. Entre muchas otras, pero tuve que escoger algunas. Así que vamos a comenzar con William Miller, quien fue el fundador del movimiento de Adviento, bautizado también como los mileniaristas. Él predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Luego ocurrió una lluvia de meteoritos espectacular por allá por 1833, que le dio entonces más ímpetu al movimiento.
Los preparativos de este grupo comenzaron, de los seguidores del señor Miller, comenzaron y continuaron hasta marzo 21 de 1844. Luego, cuando el periodo de un año que el señor Miller dijo que iban a suceder todas estas cosas y no ocurrieron, sus seguidores predijeron que la segunda venida del Señor sería luego el 22 de octubre de 1844. ¿Y saben qué? A ustedes les consta, estamos aquí. Esa fecha también falló. Lo que trajo problemas en aquel momento a ese movimiento mileniarista. Luego el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio, ese de por allá de Apocalipsis capítulo 20, que algunos interpretan de forma literal, comenzaría aproximadamente en 1859. Y no sucedió. Luego, Charles Russell, después de haber él mismo haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías del fundador de los adventistas del séptimo día, fundó su propia organización, que ustedes conocen como los Testigos de Jehová. En 1914, este señor fundador de los Testigos de Jehová predijo que Jesús regresaría ese año de 1914. ¿Y saben qué? No sucedió. En 1918, vuelve a la carga Charles Russell, quien se dio cuenta de ese problema del no cumplimiento de su profecía en el 1914. Y había dicho o dijo como pretexto que había sido un problema matemático. Y recalculó de nuevo el regreso del Señor para otra fecha. Y de nuevo falló. Vuelven a la carga los Testigos de Jehová, que volvieron a equivocarse en 1925. Otras 3 predicciones de los Testigos de Jehová se sucedieron. En el futuro, luego, ustedes lo saben por la historia, los Testigos de Jehová se han equivocado en otras muchas ocasiones. La Iglesia Luz Verdadera de Cristo se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo en 1970. Muchos de sus miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la segunda venida del Señor, la que creían inminente para el año de 1970. Tengan paciencia, hermanos. En 1973, un cometa que alguien vio que resultó ser una ilusión óptica motivó a muchos a predecir y anunciar el retorno del Señor para 1973. ¿Y saben qué? Nada sucedió. Otra vez vuelven a la carga los Testigos de Jehová. En 1975 predijeron el regreso o la venida del Señor y el final del mundo en 1975 y otra vez se equivocaron. Sin embargo, esto es increíble, hermanos. Esto no afectó en absoluto el deseo de muchas personas en hacerse testigos de Jehová y de meterse en ese grupo. De hecho, para 1975, miren lo que producen las predicciones. En ese año de 1975, se hicieron testigos de Jehová 13 millones de personas. ¡Ja! Un famoso autor predijo en 1981 el rapto de la iglesia. La iglesia iba a subir, el Señor iba a venir y se los iba a llevar. Y que eso iba a suceder el 31 de diciembre de 1981. Él se basaba en profecías bíblicas, astronomía y un poco de fatalismo ecológico que está de moda. Ustedes se acuerdan de la famosa alineación de los planetas en 1982. Yo lo recuerdo porque ese año yo me gradué de high school. Pues muchas personas predijeron que debido a la alineación extraordinaria de los planetas
iba a ocurrir, o eso iba a traer por una fuerza magnética misteriosa el Armagedón, la tercera guerra mundial y el final de los tiempos. Otra vez, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en este año completaron su récord de 9 predicciones erróneas. Las fechas anteriores fueron, si recuerdan, 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975. Dios mío. Interesantemente, en 1984, dicen los testigos de Jehová de forma oficial que ya no iban a predecir más. ¿Ustedes le creen? ¡Ja! Volvieron a la carga en 1994. ¡Ja! Después de haber prometido que nunca más iban a colocar fechas para la venida del Señor, este grupo no pudieron aguantar las ganas y volvieron a proclamar que en 1994 marcaba el fin de una generación de años, lo cual traería el fin del mundo. Este ciclo, según ellos, habría comenzado en el año 1914. Luego tenemos a la señora Marilyn Agee en su libro El fin del mundo. Esta debió haberse hecho millonaria también. Ella anunció que sería el fin del mundo el 31 de mayo de 1998. Esta fecha, según ella, concluía los 6,000 años a partir de Adán. La señora Agee luego cambió la fecha al 7 de junio, luego la cambió al 14 de junio, luego la cambió al 21 de junio y luego dio 10 fechas más. En el 2004 también aparecieron algunos señores prediciendo el retorno del Señor y el fin del mundo, basándose en algunas ciencias, entre comillas, ciencias, llamadas ciencias entre comillas, unas ciencias llamadas salmología, numerología y una noción bíblica de 360 días que equivalen según ellos a un año, según el calendario y siguiendo el calendario judío. Para calcular la fecha de 2014, usted necesita, hermano mío, una regla, una calculadora y mucho papel, además de hacer muchísimas conjeturas. Lo que tenemos de moda más recientemente es el 22 de diciembre de 2012. ¿Lo han escuchado? Porque supuestamente ahí termina el calendario maya. El calendario maya. Termina el 22 de diciembre de 2012. Y ya hay hasta programas de televisión. La última vez que fui a Nueva York, había un grupo que predecía el fin del mundo en mayo de 2012. ¿Cuánto falta para que se acabe el mundo ahora? Vuelvo y repito, hermanos, no hay nada de qué preocuparse. Ahora bien, ¿qué decimos nosotros los católicos? ¿Qué es la razón por la que no me haré millonario? Nosotros sabemos lo que va a suceder. Sabemos, pero no cuándo. Y a esto nos atenemos al credo. Y voy a citar para ustedes las dos versiones. El llamado credo corto de los apóstoles y el llamado credo largo, el niceno constantinopolitano. Vamos a ver qué dicen estos dos credos. Y en esto sí estamos nosotros seguros. Porque esto sí es revelación pública. De esto estamos seguros. Dice el credo de los apóstoles. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Luego dice acerca del Espíritu Santo que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y a eso decimos nosotros, amén.
Luego el credo largo, el niceno-constantinopolitano, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Luego, sobre el Espíritu Santo, dice: espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es lo que sabemos. Eso es lo cierto. Va a venir cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Sabemos que Él va a venir y que va a corregir todo esto. Sabemos lo que Él ha revelado al respecto. Sabemos lo que dice el credo, la fe de la iglesia. Sobre cuándo, sobre los detalles, no sabemos. Por eso voy a seguir esta conferencia con algunos puntos. Primero, hermanos míos, tengan cuidado. Eso es lo primero. Tengan cuidado. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos y luego partimos del versículo 5 hasta el versículo 12. Voy a leer la versión que estoy utilizando, es la Biblia latinoamericana. Dice así la Santa Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, primeros 3 versículos. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Continúo con el versículo 5. ¿No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, y de eso hemos hablado este fin de semana. Pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Concluyo con el versículo 11. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Y luego, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo nos anima para que perseveremos en la fe. ¿Cuál es la solución que da Pablo a todo esto? Perseverar en la fe. Y miren qué interesante, podemos decir tantas cosas, pero fíjense en el versículo 15 y también en el versículo 6. San Pablo nos exhorta a que permanezcamos firmes en la tradición. ¿Qué significa esto? La tradición con T mayúscula es parte de la revelación. Es lo que llaman los abogados la
jurisprudencia. Es la interpretación, la formulación y la definición correcta de la verdad o de las verdades de fe. Esto donde único lo vais a escuchar, hermano mío, hermana mía, es en la iglesia católica. Primero les dije tener cuidado. Segundo, hermanos, debemos comprender que todo esto es un misterio. Por eso a mucha gente le fascina. Frente al misterio, ¿cómo se debe obrar? Se debe obrar con humildad. Yo no estoy por encima del misterio. Yo no soy quien para definir el misterio. Yo creo en el misterio, me someto al misterio, pero no lo controlo como hacen estos embaucadores. Para demostrar esto vamos a ir, hermanos míos, a Lucas capítulo 21. Versículos 28 y siguiente. Lucas capítulo 21, versículos 28 y siguientes. Cuando se presenten, estoy ahora citando la santa palabra de Dios. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Y Jesús propuso esta comparación. Ahora Jesús está hablando. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro, miren lo que dice, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y para certificarlo aún más dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que quiere entender esto literalmente puede hacer muchísimas conjeturas. Pero este pasaje a mí me toca muy de cerca, porque en Puerto Rico se puso de moda predecir, y en esto los pentecostales llevaron la voz cantante, el año de 1984 como el año de la segunda venida del Señor y del final del planeta Tierra. Miren la conjetura. Aquí dice el Señor que debemos fijarnos en el ejemplo de la higuera. Cuando la higuera reverdece, sabemos que el tiempo de verano ha llegado. Luego dice el Señor, una generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Luego entonces mis hermanos pentecostales se fueron al Antiguo Testamento y se dieron cuenta de que para los judíos una generación es de 40 años. Luego se dieron cuenta de que la higuera, entre otras muchas cosas, representa al pueblo de Israel. Luego hicieron la siguiente conjetura. Esa higuera que es Israel reverdeció en 1948 cuando las Naciones Unidas reconocen oficialmente el Estado de Israel. Ahí reverdeció la higuera. Se le añaden 40 años, que es una generación, y el cálculo da a 1988. Por supuesto, se equivocaron. Luego sigue diciendo el Señor, versículo 34 en adelante. Cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso. Continúo en el 36. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. ¿Cómo respondemos a esto los católicos?
como hemos estado diciendo este fin de semana y como nos ha dicho la iglesia los pasados 2000 años, ¿recuerdan ustedes la iglesia que se nos manifiesta en Pentecostés? Permanecía unánime y constante en las oraciones, en referencia a la doctrina de los apóstoles. Por eso los católicos nos aferramos al magisterio, porque somos listos, porque conocemos la perspectiva correcta. Y se habla también del partimiento del pan. De esa manera, tú y yo, y todo esto supone permanecer en gracia de Dios, nos prepara a ti y a mí para estar listos para cuando venga el Señor, sea cuando sea. Maranata, ven Señor Jesús, ven cuando quieras, te estoy esperando, Señor. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Otros hablan del final de los tiempos y se preocupan y se echan a llorar. Y nosotros nos echamos a reír. Qué cosas, ¿verdad? Porque nuestra redención está cerca. Estamos contentos, hermanos. Estamos contentos, hermanas. Ahora vamos con Mateo. Estamos todavía con la parte del misterio, para que ustedes vean que esto es un misterio. Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Hermanos, aquí está la clave. Claro, como tú y yo nos referimos al Señor, no nos equivocamos. Y como tú y yo estamos referidos al criterio de autoridad, que es apostólico, magisterial, jerárquico, no nos equivocamos. Mira lo que dice el Señor. Repito, Mateo 24, 36. Este sí lo deben subrayar. Y cada vez que alguien les venga a escandalizar con predicciones y disparates, cítenle este texto bíblico. Dice el Señor, el jefe. Repito, Mateo 24, 36. Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. El Señor está diciendo que Él en su humanidad en ese momento no lo sabe. Y hoy viene un embaucador a decirme que lo sabe. Y la gente lo sigue. Y le compran sus artículos. Leen sus libros. Los ven por televisión. Les prestan oídos. Confían en Él. Les dan su dinero. Venden sus cosas. Prefieren creerle a los hombres. Es como a veces digo que me impresiona que haya gente que prefiera creerle a un embaucador de esto, a un ratero de estos, que ustedes son uno de 1000 personas que le van a enviar una ofrenda de $100. Sin embargo, hay gente que no son capaces, le creen a estos buscones, pero no son capaces y ponen en duda al Señor Jesús cuando dice, tengan y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Muchos católicos de los que se fueron porque no creyeron esta verdad del partimiento del pan. Y se fueron creyéndole a un hombre que ese hombre les iba a hacer ricos y prósperos y no se iban a enfermar. En tercer lugar, hermanos, sepan ustedes que no podemos entender las cosas del misterio el 100% de las veces de forma literal. De hecho, los autores bíblicos, para expresarnos la verdad, utilizan figuras conocidas. El mismo Señor, para hablarnos de verdades eternas que trascienden nuestra inteligencia, nos habló en parábolas. ¿Se acuerdan? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá.
Yo después de estar 3 días fuera de Puerto Rico, se me pega lo de boricua y comienzo, voy para allá, voy para acá. Mira qué vaina. Ay, bendito. Con la boca su mamey. Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. No, perdón, 6. Segunda de Tesalonicenses. Fallamos. Primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Estamos claros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Seguimos con el 17. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Aquí San Pablo nos está transmitiendo una verdad de lo que va a suceder. Pero San Pablo utiliza una figura conocida, que es el protocolo para que las aldeas de la época recibieran al emperador. El emperador no podía llegar así sin que nadie lo recibiera. No, había que anunciarlo. ¿Y cómo se anunciaba? Bueno, se mandaba una comitiva. ¿Y cómo se convocaba el pueblo? Al sonar la trompeta, sonaban una trompeta. Pa, 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 pa. Ahí la gente sabía, por ahí viene el emperador, salgamos a su encuentro. Luego la gente se reunía con el emperador y lo seguía vitoreándolo. Eso era, o en eso consistía, entre otras cosas, ser un buen ciudadano. Mira entonces cómo se utilizan figuras conocidas para hablarnos de verdades eternas, porque esas verdades eternas escapan a nuestra inteligencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15. Hay otra parte del tema que no he querido elaborar para economizar tiempo, que es lo que se llama la escatología personal. Nosotros estamos hablando en esta charla sobre escatología general, o sea, lo que tiene que ver con el final de los tiempos, la venida del Señor, lo que tiene que ver con la generalidad del asunto. Pero también tenemos la escatología personal, que tiene que ver con el final tuyo y mío, la muerte, la resurrección, la vida eterna, tuya y mía. Pues en cuanto a lo personal, tenemos Primera de Corintios capítulo 15. Aquí el apóstol utiliza un ejemplo conocido para hablarnos acerca y explicarnos la resurrección. Y el apóstol utiliza una semilla, porque había gente que no creía en la resurrección, y el apóstol inclusive los llama necios, porque no entendía la resurrección. Y el apóstol le dice, es como una semilla. Cuando tú siembras una semilla, la siembras desnuda. No siembras el árbol, ¿verdad que no? Sino la semilla. Pero en la semilla va incluido, y ustedes lo saben porque ya estamos en el siglo XXI y hay desarrollo científico. En la semilla está incluida la genética, por así decirlo, y toda la información de lo que va a ser ese árbol o esa planta. Luego esa semilla desnuda se descompone y surge la planta. Por lo tanto, nuestros cuerpos serán sí cuerpos. Resucitaremos en carne, pero no será exactamente la misma carne que yo tengo. Es mi carne, pero la condición de esta carne estará glorificada. Tú y yo estaremos glorificados. Por eso tú y yo podremos traspasar una pared. Y somos de carne y hueso.
Tú y yo podremos volar como Superman. Si nunca fuiste a Tierra Santa, vas a poder ir a Tierra Santa. Vas a poder ir a la Luna y a Saturno. ¿Quiénes quieren ganarse ese derecho de ir a Saturno, la Luna y a Tierra Santa? ¿Quiénes quieren ganarse ese derecho de atravesar paredes? De tener el cuerpo glorificado. Hermano, tú tienes que perseverar. Tú tienes que perseverar. En cuarto lugar, consideremos, señoras y señores, unas advertencias finales sobre la segunda venida del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a partir del versículo 3. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias y preguntarán en son de burla en qué quedó la promesa de su venida. Saltemos al versículo 10. Llegará el día del Señor como hace un ladrón. Y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. San Pedro nos habla, hermanos, de gente que se va a burlar. Porque si bien es cierto que algunos hacen conjeturas para poner fechas, alarmarnos y vendernos sus artículos o tenernos como clientes en sus sectas, otros, y estos surgen ahora con más fuerza, otros ponen en duda lo que nosotros sabemos que es una verdad, que es la segunda venida del Señor. Y se burlan y hacen de su vida personal lo que les da la gana. ¿Y qué dice el apóstol Pedro que nosotros debemos hacer? Esperar. Ser piadosos. Vivir una vida santa. Se espera la venida del Señor, no leyendo a esos embaucadores, no metiéndote a una secta. Se espera el advenimiento del Señor procurando una vida santa. Por último, hablemos del Apocalipsis. Hermanos, para entender el Apocalipsis, ustedes tienen que entender varias cosas. Lo primero, que estamos hablando de un género literario. El género se llama apocalíptica y cada género literario tiene sus particularidades. En cuanto a la apocalíptica, tú no puedes entenderlo siempre de forma literal porque eso atenta contra el género literario que conocemos como apocalíptica, porque la apocalíptica, una vez más, utiliza lenguaje simbólico para hablarnos sobre cosas misteriosas que son verdaderas, pero que escapan a nuestra capacidad mental, intelectual. Eso es lo primero que deben saber, como por ejemplo la poesía. Digamos por ejemplo que aquí estuviera Lisette, a quien extraño como ustedes no tienen idea.
y que Lisset se apareciera por ahí y yo le dijera a ustedes, espérense un momento que ahí llegó mi esposa, yo le voy a decir una poesía, le voy a decir un poema a mi esposa. Y yo le dijera a mi esposa, si Dios algún día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos tus lindos ojos Dios arrancara, para que el mundo con la alborada de su pupila no se alumbrara, aunque Dios quisiera quitar la noche sobre la nada no podría, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu mirada. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ahora bien. ¿Cuál es el género literario que acabo de utilizar para fascinar a mi esposa y para encantarles a ustedes? Poético. Utilicé una poesía. Por lo tanto, yo no utilicé historia, ni utilicé ciencia, ni tecnología. Si ustedes evalúan mi poesía desde el punto de vista científico, me llamarían embustero. Porque no es cierto, científicamente hablando, que los ojos de Lisset puedan iluminar el universo. Ahora, si alguno de ustedes juzga mi poesía desde el punto de vista científico o tecnológico, me está juzgando mal. Porque yo no quiero hablar sobre eso. Yo no estoy tratando de transmitir una verdad científica, ni tecnológica, ni física, ni astronómica. No es cierto científicamente hablando que los ojos de Lisset puedan iluminar el universo. Lo que sí es cierto, lo que es verdad, es que yo estoy loco de amor por esa mujer. Esa es la verdad que yo quiero transmitir a través de esa poesía. Lo mismo ocurre con géneros literarios como por ejemplo Apocalipsis. Eso es lo primero. Lo otro, sepan ustedes que hay varias dimensiones para entender el Apocalipsis. El pasado, el presente, el futuro y anticipación. El pasado tiene que ver con lo que pasaba en la época. En el primer siglo, ay mis hermanos, en el último decenio hubo una persecución increíble. Algo bárbaro. Éramos perseguidos, éramos masacrados. Y entonces Juan es desterrado a la isla de Patmos. Y allí se le manifiesta esta revelación. Y él la pone por escrito, por instrucción de Dios y del ángel. Y la intención en aquel momento de escribir el Apocalipsis era darle esperanza a los cristianos que eran masacrados. La intención de aquella época era: no se preocupen, ahora estamos sufriendo, pero miren lo que les va a pasar a esta gente. Por eso cuando el Apocalipsis habla de Roma, no está hablando de la iglesia católica, eso es una burrada. Cuando habla de Roma, habla del imperio que los masacraba a ellos. ¡Ah! La otra dimensión es el futuro. Como es apocalíptica, sabemos que el Apocalipsis nos transmite unas realidades que se llevarán a cabo en el futuro. Otra dimensión es el presente. El Apocalipsis se tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Por eso cuando lo leemos en la Santa Misa decimos palabra de Dios. Porque nos habla a nosotros hoy, aquí y ahora. El aliento que le transmitía a los primeros cristianos es el aliento que nos transmite hoy también el libro de Apocalipsis. La otra dimensión de la que mucha gente, mejor dicho, no han escuchado, es la dimensión de anticipación. Y aquí tengo buenas noticias para ustedes. ¿Saben qué? Dentro de unos cuantos minutos aquí se va a celebrar la Santa Misa. Y nosotros vamos a vivir en esa misa de forma anticipada la venida de Cristo y el final de los tiempos. El libro de Apocalipsis, señoras y señores, fue escrito en clave eucarística. La Santa Misa habla del Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla de la Santa Misa como esa anticipación del final de los tiempos y del advenimiento del Señor. De hecho, la palabra que se utiliza, la palabra técnica para
para presencia. Saben que nosotros creemos en la presencia real del Señor en la misa, ¿verdad? La presencia. Esa palabra en griego es parousia. Y parousia es la palabra que utiliza el Apocalipsis para hablar de la venida del Señor. Yo recuerdo cuando visité Roma la primera vez. Monseñor Milea, un colaborador personal de Juan Pablo II, me llevó a ver la Capilla Sixtina, a mí y a mi señora esposa. Y cuando tú ves la Capilla Sixtina, cuando tú entras, ¿alguien ha estado allí en la Capilla Sixtina? La hermana ha estado. Usted ha estado, magnífico. Dile a tu marido que te lleve, por favor. Y que te lleve a Roma y te lleve específicamente a la Capilla Sixtina. Allí Miguel Ángel pintó unos frescos maravillosos de la historia de la salvación. Lo impresionante es que Miguel Ángel pintó el juicio final en el altar como retablo. En la época se pintaban juicios finales, pero era a la parte de atrás, en la pared trasera. Era como un disuasivo. La gente terminaba la misa y luego cuando se iba a ir, miraban el juicio final como un disuasivo. Mira lo que te espera si te echas para atrás. ¡Ah! Deberíamos pintar más juicios finales en las iglesias, ¿verdad? De todas maneras, Miguel Ángel no lo pintó atrás, sino al frente, a manera de retablo. Yo le pregunto a Monseñor Milea, que es historiador, conocedor de arte y un buen teólogo. Le digo, ¿por qué Miguel Ángel hizo eso? Y él me explicó, porque en esta capilla se quiere manifestar lo que creyeron los primeros cristianos y los padres de la iglesia acerca del Apocalipsis. Los padres de la iglesia se dieron cuenta de que Apocalipsis fue escrito en clave eucarística. Y que cuando nosotros participamos de la Santa Misa, el Apocalipsis se cumple. Esta es la dimensión de anticipación de la que yo les estaba hablando. Hermanos y hermanas, cuando participemos de la Santa Misa en unos minutos, ¿saben lo que va a suceder? Cristo va a venir. No lo vamos a ver con los ojos, será una realidad espiritual. El techo se va a abrir. Tú y yo nos vamos a levantar. Y la corte celestial va a venir a nosotros y nos reuniremos con el Señor y su Madre Santísima. Y todos los santos y todos los ángeles. Lo recitamos en la Santa Misa. Por eso con los ángeles, arcángeles, santos, clamamos sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, que está también en Apocalipsis. Se los voy a demostrar. ¿Listo? El precepto dominical de la Santa Misa. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El sumo sacerdote, capítulo 1, versículo 13. El altar dispuesto para el sacrificio, capítulo 8, versículos 3 y 4, capítulo 11, versículo 1, capítulo 14, versículo 18. Los sacerdotes, capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículo 15, capítulo 14, versículo 13, capítulo 19, versículo 4. Los ornamentos de nuestros ministros ordenados, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 11, capítulo 7, versículo 9, capítulo 15, versículo 6. No querían Biblia, toma Biblia. Los célibes consagrados, capítulo 14, versículo 4. Los candeleros, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 5. La penitencia, hermanos míos. Ustedes saben que nosotros nos reconciliamos con el Señor en la primera parte de la misa, ¿verdad que sí? Los capítulos 2 y 3. El incienso, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículos 3 y 4. El libro, ¿qué libro? La palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1. La hostia eucarística, la santa hostia, capítulo 2, versículo 17. Los cálices, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 16. Y capítulo 21, versículo 9. La señal de la cruz, capítulo 7, versículo 3. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 22, versículo 4. El gloria que recitamos en la Biblia, capítulo 15, versículos 3 y 4.
El aleluya antes de la proclamación del evangelio. En el capítulo 19, versículo 1. En el versículo 3, en el versículo 4 y el versículo 6. ¿Recuerdan la expresión levantemos el corazón? Lo tenemos levantado hacia el Señor. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. El santo, santo, santo al que hacíamos referencia, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 8. El amén que tanto decimos en la Santa Misa, capítulo 19, versículo 4. Capítulo 22, versículo 21. La expresión, se darán cuenta que muchos decimos en la Santa Misa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad que sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y se repite otras 19 veces en el libro de Apocalipsis. El lugar preeminente que damos nosotros a la Santa Virgen María, capítulo 12, versículos 1 al 6 y los versículos 13 y 17. La intercesión de los ángeles y los santos a nuestro favor. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículos 9 al 10, capítulo 8, versículos 3 al 4. La devoción, ¿se acuerdan antes que nosotros hacíamos la oración al arcángel San Miguel? Que después con la reforma litúrgica se cambió. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. El canto de antífonas, si lo quieres ver en Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 8 al 11, capítulo 5, versículos del 9 al 14, capítulo 7, versículos del 10 al 12, capítulo 18, versículos 1 al 8. La primera parte de la misa, la lectura de la santa palabra de Dios escrita, la liturgia de la palabra, en los capítulos 2 y 3, en el capítulo 5 y en el capítulo 8, versículos 2 al 11. El sacerdocio de los fieles, de todos nosotros que nos reunimos en asamblea para presenciar el sacrificio eucarístico, capítulo 1, versículo 6, capítulo 20, versículo 6. La catolicidad o universalidad de este culto maravilloso llamado la misa, capítulo 7, versículo 9. El silencio meditativo que está prescrito en algunas partes de la Santa Misa, por eso es que en algunas partes de la misa, mire, tenemos que hacer silencio, tú sabes. Capítulo 8, versículo 1. Esa cena nupcial de la cual todos vamos a participar. Vamos a participar de esta cena como un convite, hermano, como un convite. ¿Tú te das cuenta? Vamos a participar de esta cena anticipando lo que va a ser nuestras bodas con Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y en Apocalipsis capítulo 17. Aún a pesar de todo esto, mañana algunos de ustedes leerán el horóscopo. Y otros van a ir a la librería de los hermanos esperados. Y van a ir a comprar la música de ellos. Porque cuando tú escuchas la música de ellos, y vas a ver sus libros que son tan bonitos. Y va a haber algunos que te van a llamar la atención. Porque te pican tu curiosidad. Porque te prometen que te van a hacer rico, que te van a hacer próspero, que nunca vas a tener problemas. Que vas a saber cuándo Cristo va a venir. Vas a saber cosas que nadie más sabe. Y vas a comprar esos libritos. Y te vas a ir envolviendo. Y poco a poco algunos de ustedes terminarán como clientes de ellos. Los que anteriormente se han equivocado. Sin embargo, estoy muy contento y estoy muy feliz. Porque la gran mayoría de ustedes son gente lista. Ustedes son listos. Y no se van a dejar tomar el pelo. Aquellos listos que hayan en este lugar, les voy a pedir que se pongan de pie. Los listos. Solamente los listos. Solamente los listos. Recuerden que hay gente enferma que no se puede poner de pie. Pero los que puedan, si son listos, se ponen de pie.
los que no van a ser clientes de esos embaucadores, los que le van a hacer caso a Cristo y a la iglesia de Jesucristo, los que no se van a desesperar, esos son los que se han puesto de pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad. Hemos lidiado con un tema difícil, un tema arduo, un tema que hemos tenido que despachar en poco tiempo. Pero Señor, yo te doy gracias porque le estoy hablando a gente lista, gente buena, gente bien intencionada, gente con el Espíritu Santo. Y estas personas han entendido, Señor. Han entendido que tú estás en control de todo. Y aunque la tierra tiemble, se oscurezca el sol, caigan meteoritos, aún a pesar de todo, nuestro corazón estará firme porque esperamos en ti. Confiamos en ti y esperamos en ti. Por último, Señor, te pedimos por esta Santa Misa de la que vamos a participar. Te pedimos, Señor, que esta Santa Misa sea para nosotros anticipación de lo que hemos estado hablando, de tu segunda venida. Nos encontraremos contigo. Queremos ver tu gloria. Y los que podamos, comulgaremos el cuerpo y la sangre del Señor. Y los que no podamos, nos prepararemos para ajustar cuentas contigo, estar en amistad contigo y prontamente poder participar de este maravilloso misterio. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia en esta Santa Misa. Hermanos, les exhorto a que hagan todo lo que puedan por prestar atención a la Santa Misa y tratar de descubrir la presencia del Señor, escuchar su voz, percatarse de la presencia de Dios y de la gran bendición que tenemos al participar de este culto, que es el único culto establecido por el Señor. ¿Qué tal, hermanos, si hacemos esa promesa al Señor? Señor, te prometemos en este momento. Señor, te prometo poner de mi parte para vivir esta Santa Misa, estar pendiente, escuchar tu voz, darme cuenta de tu presencia, anticipar tu segunda venida y recibir la esperanza, recibir el cariño que solo tú sabes dar. Otros engañan, otros impresionan, otros se quieren aprovechar. Tú, Señor, eres bueno. Tú no nos engañas. Tú nos dices la verdad. Por eso en esta misa pondremos todo lo que esté a nuestro alcance para expresarte todo el cariño y toda la devoción y todo el amor que te tengo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos estas cosas en nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Aprovechamos de una vez la intercesión siempre especial y poderosa de Santa María siempre Virgen y de su castísimo esposo San José. Invocamos también a los ángeles que nos guardan a cada uno de nosotros para que nos asistan durante esta Santa Misa y nos llamen la atención para que estemos pendientes de lo que aquí va a suceder. ¿Les parece? En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas,